saludo cordial a todos ustedes, sean bienvenidos al curso Análisis Cuantitativo de Datos. Soy la profesora María Gertrudis Roa de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a presentar el análisis log-lineal general, que es la forma de asociación entre tres variables categóricas o más. Es importante destacar que existen varias formas de asociación para tres variables categóricas. Es decir, las tablas de contingencia dan la cabida de involucrar al menos una tercera variable. Esas formas de asociación con tres variables pueden ser, es decir, la tabla de contingencia e incluir una variable que genera capas, o hacer las tablas de contingencia por asociaciones de las posibles parejas entre las tres variables. Y por último sería lo que se conoce como el análisis log-lineal, que permite hacer el análisis de las tres variables a la vez. Entonces tenemos el siguiente problema. Una socióloga quiere saber si existe asociación entre la presencia de conyugalidad y el tener estudios superiores o no. Sin embargo, esta relación le interesa saber si es igual para hombres y mujeres. Se utiliza la base de datos oficiales. Entonces se pregunta si existe relación entre las variables sexo, conyugalidad y presencia de estudios superiores. En resumen, decimos que en esta muestra el 46% son mujeres, el 51% no tienen pareja y el 79% no tiene estudios superiores. Esta tabla de contingencia, entonces, por un lado, tiene en las columnas la presencia de estudios, la conyugalidad aparece en las filas y finalmente la variable sexo aparece como capa. Posteriormente, entonces, nos vamos a plantear la hipótesis. Entonces, la hipótesis nula define que existe independencia entre las tres variables, y la variable alternativa plantea que las tres variables están relacionadas. Lo primero que hacemos es aplicar el chi cuadrado por parejas. Después de hacer esto, obtenemos un conjunto de valores y encontramos que por parejas todos los chi cuadrados presentan asociaciones estadísticamente significativas debido a la significación asintótica. A partir de allí, vamos a mirar que con esta idea pues rechazamos la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis alternativa, que demuestra que sí existe asociación para las parejas de variables, pero realmente lo que hemos obtenido, por un lado, separar los grupos, encontramos a las mujeres y por otro lado encontramos a los hombres. Pero la idea no es esa. ¿Qué sucede con las tres variables a la vez? ¿Acaso están asociadas de forma simultánea? Para ello, entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar el análisis log-lineal y vamos a definir un nivel de significancia del 0,05. Y lo primero que se observa es que la fórmula es exactamente igual a la fórmula del chi cuadrado. Entonces, los modelos log-lineales se usan para identificar la asociación entre tres o más variables categóricas de una tabla de contingencia. Es un análisis relacional y aquí, cuando es relacional, no hay variables independientes ni dependientes. Más o menos es una especie de chi extendido y multivariado. Se dice que es una distribución de Poisson porque el número de sujetos o eventos que ocurren en un espacio deben ser independientes de los otros espacios o celdas de la tabla de contingencia. Se hace en términos de probabilidades. La probabilidad de que ocurra un evento en un espacio es proporcional a su tamaño. Los patrones de asociación entre las variables deben describirse en términos de probabilidad. Entonces vamos a ver que aunque la fórmula es la misma del chi cuadrado, vamos a ver los pasos. Primero calculamos la equiprobabilidad de cada casilla, posteriormente calculamos las probabilidades esperadas, luego generamos los mini chi cuadrado para cada casilla y luego finalmente calculamos el chi cuadrado global e interpretamos.
Entonces, para calcular la equiprobabilidad de ocurrencia para cada casilla, y cuando hablamos de equiprobabilidad nos estamos refiriendo a que en cada casilla se distribuye proporcionalmente de acuerdo a los marginales. Entonces, básicamente la idea primero es calcular el total de casillas de la tabla de contingencia. ¿Cuántas casillas puede tener una tabla de contingencia? Uno las puede contar indudablemente de forma manual. Pero esto se multiplica el número de categorías de cada una de ellas y eso nos da el total de las casillas. Por ejemplo, para una tabla de 3 variables mínima, siempre tiene 8 casillas. Luego habría que generar la probabilidad de ocurrencia del evento. Esta probabilidad de ocurrencia es 1 dividido por el total de casillas, es decir, que es la probabilidad de que un sujeto caiga entre todas las casillas. Hay que entonces calcular esa equiprobabilidad de cada casilla en caso de independencia de las 3 variables. Y esto se hace multiplicando la probabilidad de ocurrencia por n. Entonces aquí tenemos nuestras filas y hablamos entonces de las 8 casillas. Celda 1, celda 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos que calcular las probabilidades esperadas para cada casilla. Los valores esperados se generan de la confluencia de las 3 características que son los marginales de cada categoría dividido sobre n y luego el valor que nos dé, esto se multiplica para las 3 variables. En este caso, entonces diríamos que la probabilidad esperada sería la multiplicación de la probabilidad esperada de la categoría 1 de la variable 1 por la categoría de la variable 2 por la categoría de la variable 3 multiplicado por n y así sucesivamente para cada casilla. Recuerden ustedes que cada casilla es una confluencia de 3 atributos. Luego tenemos que generar el chi cuadrado para cada casilla. Y por último, generar el chi global a través de la suma de todos los chi cuadrados por celdas. Entonces vamos a comenzar con nuestra tabla. Voy a generar aquí todos los valores. Tenemos 8 casillas. O sea, la probabilidad de que un sujeto caiga en estas 8 casillas, pues 1 dividido 8, eso da 0,125. La equiprobabilidad de cada casilla en caso de independencia de las 3 variables se produce por la probabilidad multiplicado por n. Entonces esto daría 0,125 multiplicado por el total de la tabla, que es 21.915, para que nos dé un total de 2.739. Y con esto estamos calculando pues esta equiprobabilidad. Luego tendríamos entonces, para calcular la probabilidad de los valores esperados, nosotros nos encontramos con que tenemos los siguientes valores. En primer lugar, tenemos aquí la probabilidad de ser, el valor marginal de ser hombre, el de ser mujer, el de tener pareja, el de no tener pareja, el de sin estudios, el con estudios, y tenemos aquí el total, el N total. He sacado aquí los marginales de las 3 variables para que no se pierdan de vista. Y ahora entonces, para calcular la probabilidad de ser hombre, es dividir el total del marginal de los hombres sobre el total general, que es este aquí. Y así para cada una de las 3 variables en la intersección. Entonces se sustituyen los valores para obtener las probabilidades esperadas que tiene cada categoría. Vamos a mostrarlo de una manera mucho más detallada. En la casilla 1 de nuestra tabla hay una conjunción de los hombres que no tienen estudio y tienen pareja. Entonces se construye la probabilidad, digamos, la probabilidad esperada, generando pues estos cocientes y posteriormente multiplicándolos, y así para cada uno. Luego sigue, por ejemplo, en la casilla 2, los hombres que tienen estudio y tienen pareja, y así sucesivamente. Una vez que generamos estos cocientes y multiplicamos, y esto nos da definitivamente el valor esperado. Ya aquí hemos generado todos los valores esperados. Lo que tenemos que hacer, los valores observados menos los valores esperados elevados al cuadrado dividido por los valores esperados.
Con cada resultado que nos dé, lo que hacemos es que sumamos todos estos mini chi cuadrados para que al final nos dé 298,4. Aquí tendríamos que esperar a conseguir entonces el p-valor con base en los grados de libertad para ver si entonces podemos descartar la hipótesis nula o tendríamos que plantear otra hipótesis distinta. El análisis estadístico para saber si tres variables categóricas están relacionadas comienza con la construcción de una tabla de contingencia por capas. Entonces vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. La variable sexo la vamos a poner en las capas, que son las que va a permitir la comparación de grupos, es decir, nos va a separar los hombres de las mujeres. Y en la parte de abajo, entonces vamos a colocar la conyugalidad en las filas y la presencia de estudios superiores en las columnas. A partir de esto, entonces vamos a comenzar a generar el estadístico chi cuadrado y por ahora no vamos a generar nada más porque queremos es ver cómo se comporta la tabla. Aquí podemos identificar entonces en esta primera casilla a los hombres con pareja sin estudios superiores. Aquí se nos han generado un chi cuadrado para los hombres mucho más alto que el chi cuadrado de las mujeres en relación con la asociación de conyugalidad y estudios superiores. Podemos ver que ambos son estadísticamente significativos, pero eso no era lo que estábamos buscando. Log lineal general, vamos a introducir las variables categóricas en donde dicen factores: sexo, conyugalidad, presencia de estudios superiores. Vamos a ir a configurar el modelo. Entonces vamos a decir que vamos a construir los términos y vamos a pasar de uno en uno nuestras variables. Le vamos a dar continuar y finalmente vamos a darle, mire que aquí nos aparece que es una distribución de tipo Poisson. Entonces inmediatamente se nos generan los datos, nos hace la información resumen, nos muestra información de convergencia de nuestro modelo y aquí encontramos algo bien interesante y es que el chi cuadrado nos da una suma de 298,361, que fue exactamente lo que nos dio con nuestro valor a mano, y aquí nos muestra una tabla para nosotros muy valiosa porque esta tabla por un lado nos muestra el recuento de la casilla 1, 2, 3, toda la tabla y nos muestra los residuos corregidos y entonces podemos encontrar cosas interesantes. Por último, entonces solo nos resta la interpretación de resultados. Teniendo en cuenta nuestros resultados, el chi cuadrado con una significación asintótica cercana a 0, pues permite concluir que las tres variables se encuentran relacionadas, es decir, que se comprueba la hipótesis alternativa y que existe una relación pues estadísticamente significativa entre sexo, conyugalidad y presencia de estudios superiores. Los residuos corregidos muestran que hay una probabilidad positiva de que los hombres con y sin estudios superiores vivan en pareja y esta situación, digamos, es más intensa en los hombres con baja escolaridad. Por el contrario, las mujeres presentan una probabilidad positiva a vivir sin pareja, aunque dicha probabilidad se dispara cuando se tiene baja escolaridad. Entonces miren que aquí tenemos el chi cuadrado, aquí un resumen de la tabla con los valores observados o el recuento, el porcentaje de las categorías y los residuos corregidos. Muchas gracias por su atención y espero que este video sea de utilidad.